Hola, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la conversación del miércoles. La conversación del miércoles es un proyecto de formación ciudadana, de formación intelectual que propone la Corporación Cultural Estanislao Zuleta. Ya llevamos 13 años proponiéndole a la ciudad y ahora pues a muchas más personas desde que estamos por estos medios digitales proponiéndoles la conversación, el debate, el pensar, el traer la vida cotidiana como un asunto que es susceptible de ser reflexionado, dialogado y compartido entre quienes, entre personas del común, que nos disponemos a hacer de esas cosas que nos pasan en el día a día, que nos preocupan, que nos atormentan, que nos aquejan, también que nos pueden hacer muy felices o llenarnos de incertidumbre, hacer de todo ello espacios para el pensar y el conocer. Para llegar a eso, cada mes tenemos un invitado, una invitada, con quien nos acompañamos para hacer ese camino de reflexión y pensamiento. No lo suponemos como una conversación entre especialistas, aunque siempre son personas súper recorridas y con unas experiencias admirables en eso que hacen. Lo suponemos más bien como traer ese conocer para que lo más habitual, lo más cotidiano, sea objeto de reflexión. Hoy tenemos este tema tan atractivo y creo que nos toca muchísimo, el consumismo, la voraz insaciabilidad del ser. Hace parte de nuestro ciclo 2020, nuestra vida cotidiana, resistir en la incertidumbre. Y para conversar sobre eso, sobre el consumismo, que además yo creo que ha estado al son de todos los días que hemos vivido de esta cuarentena, tenemos de parte de la corporación como la conversadora, además quien nos invitó a pensar este tema, Aura María, que es ingeniera, codirectora de Corpo Zuleta y por supuesto parte de nuestra organización. También está Juan Miguel Villegas, él es comunicador social y periodista y será con quien estaremos entablando esta conversación. Antes de continuar, yo quiero compartirles cuál fue la invitación que nos llegó, cuáles fueron las palabras que nos propusimos, o que mejor nos propuso Aura para pensar este problema. El exceso de consumo o el consumo irresponsable podría pensarse que pertenece al mundo de lo privado, que solo le concierne a cada persona, pero no es así. Vivimos en una sociedad que constantemente nos invita a consumir. Y para ello el mercado se ha inventado infinidad de estrategias para convencernos de que necesitamos X o Y producto. Pero cuando compramos algo, pocas veces nos preguntamos por lo que ha implicado que ese producto llegue a nuestras manos o si realmente estamos satisfaciendo una necesidad. Por supuesto, todos los seres humanos necesitamos consumir objetos, productos, bienes, pero la crisis medioambiental, las perversas condiciones de trabajo en la mayoría de las fábricas y la permanente necesidad de comprar más son señales alarmantes que nos invitan a detenernos en este asunto y mirar cómo lo podemos comprender mejor y qué podemos hacer mejor. Definitivamente es algo que nos toca, nos llega, nos involucra y bueno, esperemos saber qué sucede en este tiempo de conversación, donde ustedes también tendrán la oportunidad y la posibilidad de intervenir a través del chat. Creo que nuestro invitado y nuestra conversadora, nuestra moderadora Aura, estará muy atenta también pues a que ustedes puedan también recibir retroalimentación de lo que proponen. Y antes de dejarles con ellos, pues dos cosas. Primero, contarles que la conversación del miércoles, aparte de este espacio, que es un espacio central, la conversación pública, tiene otros escenarios de debate y de reflexión, como es el grupo de estudio. Es un grupo de estudio que se realiza el último miércoles de cada mes, es decir, previo a esta conversación pública. Allí leemos, teorizamos, filosofamos un poco, leemos literatura, vemos videos, escuchamos podcasts que nos permitan ahondar en ese tema o problema específico. Por ejemplo, para hoy leímos Cultura consumista de Zygmunt Bauman,
que además pues súper recomendadísimo para que lo lean. Aparte de eso, la conversación del miércoles también tiene un podcast que ya lleva 2 ciclos. Este año ya estamos preparando el tercero. En la página web de Corpo Zuleta pueden acceder a ellos. También tenemos una publicación, Combates en la Cultura, textos que también pueden descargar en nuestra página web. Y ya lo último, pues agradecerle a las organizaciones, entidades aliadas que apoyan la conversación del miércoles, como el Ministerio de Cultura, y por supuesto a todo el equipo de trabajo que hace posible que durante todo el año nos podamos dar este momento, estos espacios de reflexión y pensamiento en medio de un momento que se torna tan oscuro y tan lleno de incertidumbres. Bueno, aquí está Aura María, nuestra conversadora del mes, y Juan Miguel, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá y les deseo una muy buena conversación. Muchas gracias, Muchas Eli, gracias. por esta presentación y bueno, gracias Juan Miguel por haber aceptado pues, la invitación a conversar aquí conmigo y con quienes nos están escuchando sobre este tema. Pues como antes de que iniciemos, me gustaría que también te presentaras, pues vos como te quisieras presentar y ya luego pues empezamos. Bueno, pues yo soy Juan Miguel Villegas. Pues muchas gracias primero por la invitación, que me sigue sorprendiendo, pero que me gusta mucho, pues porque sin ser un experto, como lo decía Elizabeth, pues es un tema que atraviesa mucho de las preguntas que me hago profesionalmente y pues sobre todo como persona que vive en Medellín en el año 2020. O sea, en qué ciudad vivimos, qué está pasando aquí. Después yo soy eso, comunicador social y periodista. Me gusta mucho además ese nombre que durante un tiempo fue como medio vergonzante. Comunicador social había quedado mucho casillado como en el presentador, como la persona ligera que transmite una información funcional a una empresa o a una institución, pero ahora que estamos en un tiempo atravesado completamente por los procesos de comunicación, pues me gusta mucho pensar que soy comunicador social y obviamente periodista, que es otro oficio atravesado por unas técnicas para depurar la información, que es supremamente valioso en tiempos donde tantas dudas y que tan seguido se exclama, uno ya no sabe en qué creer. Entonces, pues, comunicador social y periodista, a mucho honor. Sí, y me he dado cuenta pues como en estas conversaciones que hemos tenido eso te atraviesa un montón y ha sido pues súper importante en lo que hemos podido conversar pues para ir tanteando pues este terreno en el que hoy nos adentramos un poquito. Pues también yo soy, digamos, como decía Eli ahorita, quise proponer este tema para que lo conversáramos porque me parece crucial pues por la época en que vivimos y sí, pues porque siento que nos toca como a nivel individual y bueno, justamente en este ciclo, esta conversación del miércoles, este ciclo que propusimos y todos los temas que creo que estamos abordando se tocan un montón también con todo lo que ha resaltado la pandemia, ¿cierto? En términos sociales, económicos, culturales y bueno, entonces bueno, eso también estaremos conversando un poquito más adelante. Para la conversación, yo quisiera empezar como que conversáramos por esa diferenciación entre consumismo y consumo, ¿cierto? Porque creo que se puede malentender, creo que hay esa palabra de hablar del consumo es también hablar como de lo que necesitamos como seres humanos y en qué momento estamos hablando de consumismo o por otro lado estamos hablando de, no sé, de consumo responsable o irresponsable, no sé. ¿Cómo vos ves ese tema de esa diferenciación? Eso como, por ejemplo, ¿cómo nos lo propondrías?
Juan, se silenció tu micrófono, espera un momento. Perdón, ya lo activé, es que estaban sonando todos el citófono, el teléfono, entonces lo silencié, pero no, yo lo que decía es que creo que una de las preguntas más importantes que uno se debe hacer en este momento de la historia es de dónde vienen los alimentos, los bienes que adquiero, la ropa que me pongo, el agua, de dónde vienen de las cosas que compro en el mercado, quién las produce. Y esa es una pregunta para la que no estamos entrenados. Digamos que estamos muy entrenados en la lógica de comprar lo barato, o sea, ahorrar. Siempre es un valor, hay que ahorrar dinero, entonces tratar de reducir gastos y a partir de ahí construir una economía. Y esa misma lógica se aplica en muchos sentidos. Pues ahorita podemos hablar luego pues como de la responsabilidad de las empresas, de las organizaciones y corporaciones, pero básicamente yo creo que es la diferencia entre el consumo y el consumismo está en tu grado de conciencia. Pues si uno se vuelve el consumidor compulsivo, pues esa figura que llevamos años oyendo y que todos conocemos porque tenemos a alguien cerca que apenas tiene algo de dinero en el bolsillo, pues lo derrocha porque siente poder, porque por fin logró lo que se supone que para lo que es el trabajo, para tener un poco de dinero. Entonces, esa sensación como de estar satisfaciendo eso para lo que se nos entrena, somos consumidores. Pues mucha gente se entiende como consumidora. Yo prefiero pensar en que somos ciudadanos, en que somos terrícolas. Entonces, tu grado de conciencia está en estar como un piñón más en esa maquinaria que te está diciendo, compre, haga patria comprando, estimule la economía, mientras más gaste es mejor, o sea, gastar es muy bien, gaste su dinero, endeúdese así le toque para gastar. Entonces, pues hay personas que no se hacen esa pregunta, mientras que cuando uno empieza a decir, bueno, a ver, pero ¿para dónde va mi dinero? ¿Quién se está beneficiando de él? ¿A quiénes se les paga? ¿A qué trabajadores se les está pagando? ¿Cómo? Esa materia prima de lo que compro, ¿de dónde viene? Eso ya te empieza a poner en el terreno del consumo consciente o del consumo responsable. Prefiero consciente, me gusta más pues hablar del consumo consciente porque es un consumo que se piensa en colectivo, ya no es yo, pequeño individuo, hago con mi plata lo que quiero, sino que es devolverse en ese hilo de dónde vienen las cosas y empezar a cuestionarlo y a tomar las decisiones a partir de ahí, que no es nada fácil. Claro, y ahí cuando mencionas que es que no se nos entrena para eso, o sea, también hay un asunto de la educación, como de esa formación como consumidores que no pasa pues como en ningún momento como por algo formal, es algo más bien intuitivo, si es que alguien se llega a hacer esa pregunta. Yo recuerdo que cuando estaba pequeña veía como no era un comercial, bueno, este video que salía en televisión de tal cual, que era como del consumidor, hablándole a los consumidores, y me parecía pues como muy particular porque era un lenguaje bastante distinto, o sea, y generaba un choque, una especie sí, rechinaba un poco en relación como a todas las propagandas con las que o sea, las que quedaba en medio estos videos en los que nos invitaba pues a conocer los derechos de los consumidores y pues de eso me vine a acordar hace muy poco, pero es que no nos enseñan. Justamente es algo que también recientemente, por ejemplo, yo empecé a preguntar, pero a partir de un cuestionamiento por todo el asunto de la crisis medioambiental, ¿cierto?, de escasez de recursos. Y en esto de consumir responsablemente, como decías, es que uno debería empezar a hacerse muchas preguntas sobre lo que consume. Y es complejo porque pues uno puede hacerse muchas preguntas, pero ¿dónde encuentra también la información a esas preguntas que serían tan importantes? Pues yo pienso, bueno, cuando uno va a comprar algo, y en esto también hemos sido muy educados, o bueno, también se nos ha transmitido porque vivimos en un país donde la mayoría de las personas viven con lo justo, viven con recursos muy limitados, entonces
la primera pregunta que uno se hace a la hora de comprar algo casi siempre es, ¿existe uno más barato? ¿Existe esta libra de arroz más barata? ¿Existe, no sé, esta licuadora más barata, la licuadora que necesito pues para poder sí, hacer los jugos y alimentar a los hijos, no sé? Entonces, la primera pregunta es más como por qué tan barato lo puedo conseguir. Y eso no es pues para juzgar a nadie, sino que también habla mucho del tipo de economía en que vivimos y también muchas veces la publicidad se enfoca a eso. Pero por otro lado, también la publicidad a quienes tienen más recursos está enfocada a que compren más cosas que probablemente no necesitan o al tema de la marca, y eso también es todo un tema pues muy complejo, como realmente yo necesito, o sea, la propaganda me está diciendo, es que esta camiseta de esta marca te va a hacer distinta, te va a distinguir en relación a otras personas, te va a generar pues como un asunto de estatus. Y la pregunta por cómo fue producida, cómo se extrajeron los recursos naturales, cómo trabajan las personas que produjeron esa blusa. Si eso apareciera en la publicidad, no sé, no Exacto. Creo que fuera muy buena. Y no, esto sería, por ejemplo, hacer el ejercicio de que hubiera una ley, supongamos, que no va a pasar jamás en ningún congreso, pero supongamos que hubo un congreso que logró pasar una ley que por el mismo tiempo de exposición a la publicidad de su marca, tienen que dedicar un tiempo igual construido por una organización imparcial sobre la transparencia de cómo producen y cómo son sus dinámicas laborales, sus materias primas, de dónde vienen, cómo están los trabajadores. Eso cambiaría completamente la economía. Si a uno le dicen, por ejemplo, es que usted cuando compra esa camisa está estimulando un mecanismo que está haciendo que mujeres, madres cabeza de familia, solteras en Asia, puedan ver a sus hijos solo una vez al año y tengan que dejarlos con los abuelos. Le estoy citando el caso de uno de los documentales pues, más famosos sobre el tema de la industria de la moda. O si usted le dicen, pero si compra esta otra, usted que es un poco más cara, 30, 40% más cara, usted está estimulando una economía en la que esas mamás van a poder vivir con sus hijos y además van a poder crear un fondo común porque no va a ser solo lo básico para sobrevivir, sino que les da un poquito más para que se organicen y creen, por ejemplo, cooperativas de trabajadores que puedan adquirir productos más baratos. Pues el que puede, sin duda, o incluso gente que tenga una economía muy limitada va a hacer un esfuerzo por pagar eso otro. Pero lo que vos decías ahora, estamos en un territorio de más preguntas que respuestas, porque además hay una lógica que tiene muchas cadenas. Los medios dependen en gran parte de la publicidad. Entonces es muy raro, yo no sé, yo no recuerdo el primer informe especial de un medio que, por ejemplo, haga un detrás de cámaras de la industria de la moda en Medellín. ¿Cómo se produce la ropa en esta ciudad? ¿De dónde vienen las materias primas? ¿O de dónde vienen las carnes frías? ¿Cómo se trata a los trabajadores, a los animales involucrados en la cadena? Entonces tampoco tenemos mucha información de buena calidad sobre estos productos que están tan en nuestra mente, las principales marcas, todas esas cosas que uno encuentra en el supermercado de una manera tan fácil, pues ¿qué hay detrás? Entonces es cierto que no hay suficiente información. A los medios, pues digamos que no es algo muy rentable, tampoco hay un escándalo mayúsculo que obligue a eso. Entonces ahí es como la necesidad también de contar con redes críticas que estén diciéndole a las marcas, a las empresas, a las organizaciones, hey, necesitamos saber ustedes cómo están produciendo las cosas. Y eso, que en Colombia todavía es muy incipiente, en países como Estados Unidos, por ejemplo, es hasta peligroso. Pues si uno fuera a hablar de los casos, por ejemplo, de la industria de la carne, de los lácteos, hay unas leyes completamente desequilibradas que protegen estrictamente a las empresas al punto de que investigar, denunciar
o mostrar imágenes que revelen cómo son sus procesos, está involucrado, está encapsulado dentro de una ley antiterrorismo. O sea, usted atacar la producción, digamos que de donde la economía se puede considerar terrorista solo por crear conciencia sobre cómo funciona esa economía. Eso es Estados Unidos. Entonces pues sí, no hay mucha información. Como en todos los casos de conciencia, no cae del cielo. Depende de un sistema educativo maduro, de unos medios maduros y en últimas de un esfuerzo personal por aumentar esa calidad de la información y esa conciencia que se tiene sobre cualquier fenómeno. Sí, ahí con esto que decís, o sea, es muy, digamos, para mí muy loco pensar en cómo está ahora más protegido, tiene una mayor protección la actividad de estas empresas grandes, las multinacionales, digamos, porque, claro, porque beneficia el crecimiento de la economía en los países, permitiendo pues que se exploten a las trabajadoras, a los trabajadores, digamos, en el tema de la industria textil, hay un índice de explotación de mujeres muy alto y en general pues en el tema de las fábricas hay una explotación muy alta de las mujeres. También la forma pues en que se les condiciona todo el tema de la maternidad. Bueno, eso es un tema que para mí resulta muy, muy sensible y cómo esto se permite por los gobiernos, ¿cierto? Entonces ahí uno se siente un poco como ciudadano, como ciudadana, bastante impotente en algunos momentos, ¿cierto? Pero, o sea, ¿y qué podemos hacer? Pero también vemos como algunas acciones, como esto que mencionabas de este documental, como esas pequeñas acciones que empiezan a visibilizar lo que hacen estas empresas y de alguna manera eso lo podríamos ir como entendiendo como una especie de educación, ¿cierto? De cómo nos vamos formando. Aquí viendo en los comentarios en vivo se menciona el tema de la educación como no solo sucede en las escuelas, ¿cierto? Sino cómo tiene que ir más allá, pues pensarnos la educación en el tema del consumo, pues obviamente más allá de la escuela, porque estoy de acuerdo con que no todo tiene que quedar a cargo de los profes, pues sería muy loco eso. Entonces quería saber, por ejemplo, vos que sos periodista y mencionas este documental ahí, creo que juega un papel importante, pues como en términos de divulgación, ¿cierto? Investigación, divulgación de todo el asunto de qué consumimos, de dónde viene lo que consumimos, qué hay detrás de esa propaganda. Sí, a ver, es cierto, están comentando pues que realmente no puede recaer toda la discusión sobre, es que el sistema educativo, porque pues además es como cuando vamos a la educación sexual o financiera o todo lo que queremos que sea un adulto consciente integral de nuestra era. También es un proceso, los profesores también pues tienen que haber vivido, haber pasado por ese proceso de convertirse activamente en personas mucho más conscientes con su entorno, con sus comunidades, con su planeta, para poder transmitir eso. Eso es muy difícil meterlo en un currículo, pero sí es cierto que sería importante en un tiempo en que el planeta ya sabemos que se está agotando su capacidad de responder a esta demanda de consumo, a estos procesos productivos, que es importante que el sistema educativo involucre como una línea esa formación de entender cuál es el A a la Z, desde de materia prima a producto terminado, cómo funciona la economía. Pues es increíble que uno salga de bachillerato sin entender la economía o el dinero, pues cómo se produce el dinero, por qué existen las tarjetas de crédito y qué implica tomar un crédito con tarjeta de crédito o de otra manera, qué significan las tasas de interés, que es un poco el sistema en el que van cayendo las personas para poder satisfacer eso que todo el tiempo les están diciendo, compre, compre, compre. Entonces sí creo que no se puede excusar pues a la necesidad del sistema educativo de involucrar eso, pero también cuestionar a los medios, o también crear medios, o ahora que hay tantos periodistas que están quedando por otro lado, ¿será que tendrá futuro una línea de comunicación y periodismo que esté preguntándole a las empresas? Veas que nosotros somos el medio que cuenta el detrás de cámaras de las empresas, y es importante,
Alguien en los comentarios también decía que sí, que no es suficiente con mostrar qué hay detrás, porque hay muchos documentales sobre eso, pero no son más populares que La Casa de Papel. Los vemos algunas personas que ya tenemos un interés creado, pero si compara uno con cuánta gente ha visto una superproducción tipo una serie tipo Breaking Bad, La Casa de Papel o la que uno quiera poner a estos documentales que estimulan pues los que se me vienen a la mente, que son también los que han sido importantes para mí, como The True Cost, El verdadero costo de la industria de la moda y la moda rápida, Forks Over Knives, tenedores sobre cuchillos, que es un acercamiento a la industria productora de carne, o Cowspiracy, la industria de los lácteos en Estados Unidos, o What the Health, que cuestiona la manera en que las organizaciones, ligas de personas que sufren ciertas enfermedades, como realmente el modelo de las farmacéuticas financiando a las ligas de personas que están enfermas de algo, lo que hace es enfermarlas más. Esos documentales todavía siguen siendo muy restringidos, entonces también es importante decir qué hay detrás de las cadenas de producción. Pero también es cierto que hay una cosa en donde finalmente se juega el asunto, y digamos que lo he vivido desde una experiencia personal. Por ejemplo, yo dejé de consumir carne hace unos 5 años, y a mí es difícil que alguien me vea evangelizando sobre la necesidad de que coman carne. Yo no me siento a una mesa y alguien se sienta con una carne al lado y no empiezo a hacerle mal ambiente y empiezo a cuestionarlo. Hay un asunto también del contagio. Me ha pasado muchas veces que cuando alguien ve el plato que tengo servido, dice, ve, está bueno eso que pediste, ¿qué es? Ve, para la próxima lo puedo pedir. O cuando uno lleva a veces al espacio de trabajo, al principio pues hacía mucho eso y llevaba mi coca, entonces la gente la veía y también se sentía atraída. O en restaurantes 100% carnívoros, en eventos, que se supone 100% carnívoros en eventos sociales, un cumpleaños, y yo nunca rechazo una invitación, salvo en casos muy, muy excepcionales, a un lugar donde lo predominante sea carne. Y he logrado armar unos menús que la gente se queda boquiabierta. Entonces hay un asunto de la seducción, también del contagio. Si a mí me ven hacer algo, y eso ha funcionado, pues no puedo decir que así hayan surgido montones de vegetarianos, pues de cuenta de mi ejemplo, pero sí sé que a muchas personas cercanas las ha seducido ese ejemplo. Entonces también hay un asunto, pues digamos que esto es a varios niveles, hay que pedirle al sistema educativo, hay que pedirle a los medios o cualificar los medios, en la conversación pública también, nuestro comportamiento en redes, ¿cómo lo hacemos? Exhibiendo todo lo nuevo, lo que me compré, este aparato súper caro, esta ropa que traje de no sé dónde, o de pronto estimulando las compras locales, de pronto contando cuál fue el proceso de decisión de compra que hice para elegir esto y no esto otro. Entonces hay como muchos niveles donde realmente se puede ir haciendo esta siembra de lo que sería un consumo consciente más integral. Sí, eso del contagio es una muy buena estrategia también. Creo que es una manera muy agradable muchas veces de invitar por lo menos a pensar, ¿cierto? Como sobre lo que se está consumiendo. Ahí quería resaltar como, bueno, claro, está la responsabilidad de los medios de comunicación, y me parece muy importante esto que decís sobre, bueno, tampoco eximir a la escuela, porque digamos creo que en el currículum escolar hay dos materias que están ahí, una de emprendimiento, que entró hace unos años pues como a ser parte del currículum, y tengo entendido que también, bueno, de economía solidaria o algo por el estilo. Entonces esto es como nos empiezan a introducir por un lado esa lógica también de cómo consumir, y cómo los profesores también, o los profesores asumen pues también esta tarea, ¿cierto? Ahí yo quería referirme a un caso muy especial, y lo hago porque también hay esfuerzos de la ciudadanía porque haya un consumo más responsable, por conocer mejor lo que se está consumiendo, y recuerdo toda esta campaña que se hizo hace unos años
de una red de padres y de madres que estaban poniendo en el Congreso, solicitando en el Congreso la aprobación de un etiquetado de los productos que le venden principalmente a los niños, aunque los adultos también los comemos, y que son muy dañinos para la salud por la cantidad de azúcar, de grasa, en fin, de preservantes, conservantes, sodio. Y esa ley no fue aprobada en el Congreso porque no beneficiaba a las empresas. Entonces, bueno, pero o sea, eso es como, entonces de nuevo nos topamos frente a este gobierno que digamos está más a favor de esas empresas, pero entonces me recuerdo que eso se generó como un revuelo y de mi lado pues como cierta esperanza de que eso haya también hecho que algunos padres, algunas madres hicieran la pregunta, bueno, ¿qué le estoy dando a mis hijos, cierto? Sí, esa fue una campaña muy interesante que muchos celebramos. De hecho, pues yo recuerdo compartirla con mucho entusiasmo, porque había papás impulsando esta ley de etiquetado, había estas ligas de padres impulsando por lo menos una cosa muy simple. Creo que el modelo era Chile, donde hay como una especie de semáforo en la superficie de los productos, en que decía qué tanto azúcar, qué tanta sal y qué tanta grasa, me parece. Aparecía como un código de color. Era muy simple, esa era la ley, que en cada producto empacado, en cada producto alimenticio o de consumo que hubiera en el mercado colombiano, hubiera ese pequeño código. Y eso lo tumbaron, además con unos argumentos que daba tristeza. Yo recuerdo que había el debate en el Congreso, lo tumbó principalmente el Centro Democrático, recuerdo las intervenciones, por ejemplo, de María Fernanda Cabal, cuando decía que cómo se les ocurre atacar y convertir poner el estigma sobre estas empresas que llevan toda la vida y que tanto han aportado al país, diciéndole que es dañino lo que están produciendo. Ese no es el camino. Y además ella decía, yo comí bombón toda la vida y no me ha pasado nada malo. Entonces era casi que un chiste, eran como argumentos de ¿qué? O sea, esto es un debate técnico. Estaba claro que el lobby de las grandes empresas estaba muy bien encaminado para decir, no, mientras más podamos retrasar el etiquetado, la transparencia de nuestros procesos, más nos vamos a beneficiar de estas lógicas de consumo, porque son productos baratos, porque son productos ricos al paladar, pero que no queremos que la gente cuestione. Y además detrás de todo eso está también la industria del azúcar. Hay un debate muy grande, hay gente pues que lo plantea en términos muy fuertes también, pero esa fue otra ley, ustedes no sé si recuerdan, había una campaña muy grande que puso, no fue una ley, fue una campaña también de una organización con sede en Bogotá, que logró llevar a la televisión nacional una campaña sobre el azúcar y la persecución jurídica que hubo, porque era un comercial muy bien producido, como de 30 segundos o máximo un minuto, en el que se decía, por ejemplo, creo que mostraban incluso gaseosas, marcas de gaseosa concretas y de tés, y los medían en cuánto azúcar se estaba consumiendo cuando se consumía uno y otro, cuál era el efecto del azúcar a temprana edad, que genera diabetes, obesidad, una serie pues, de efectos muy serios en la salud, y que a los papás se les está diciendo todo el tiempo, alimenten a su niño con esto, en las publicidades aparecen niños. Entonces se hizo un comercial que se llevó a la televisión nacional y se logró porque la ley lo permitía. Pero luego vinieron todas las demandas, una persecución legal. La directora de esa organización denunció persecuciones físicas y amenazas verbales. Esto está documentado, lo pueden buscar. Campaña comercial Azúcar Colombia, amenazas, para que lo encuentren en Google. Entonces, a ese nivel se llega y a eso estamos cuando se cuestiona eso de economía, consumir. O sea, lo que necesitamos es que la gente consuma y no que se pregunte qué es lo que está consumiendo. Entonces, ahí digamos que ahí hay unas pulsiones muy serias sobre la mesa y no es fácil el camino de crear eso. Y están preguntando, bueno, ¿uno cómo sabe? He visto las preguntas, ¿uno cómo sabe en el supermercado que hay o no? Pues primero, ya saben, hay un lobby muy grande, una presión muy fuerte para que esa información siga siendo muy difícil de entender. Todas esas tablas nutricionales, aparece sodio, porcentajes de no sé qué, raciones diarias. A nadie le explica muy bien cómo leer todo eso, pero además la información que tiene que ver directamente con mi salud
esa tampoco se dice. Entonces, pues, Sí, y frente a todo esto, de todas formas, me parece muy importante aquí para no caer tampoco en el pesimismo y bueno, no hay nada que hacer, justamente como el poder de todas formas que tienen estas redes y como también esa es una forma de, digamos, en que, bueno, que nos hemos hecho esa pregunta por lo que consumimos, que tal vez hemos encontrado un poquito de información, ese contagio, cómo lo empezamos a hacer, eso, pues el contagio, la pregunta, cómo lo empezamos a hacer, y el tema, pues mientras sea en red, puede coger pues más fuerza, y cómo vamos a ir cambiando un poco los paradigmas, ¿cierto? Y no solo pues como sobre la conciencia de lo que esto me afecta individualmente, sino también un poco esos efectos a nivel social o esas consecuencias a nivel social y ambiental que además están muy ligadas entre sí de lo que consumimos. Pienso, por ejemplo, que también hay una diferencia ahí importante, pues, a tener en cuenta en esto de generar conciencia, de hacernos responsables también de nuestro consumo. Quienes tenemos la capacidad de acceder a estos contenidos, a estas investigaciones, cómo nos apropiamos también de eso, porque yo personalmente no sería capaz pues de ir a juzgar a alguien que, que apenas tiene con qué comprar la comida del día a día, pues ¿por qué no compras no sé, un arroz hecho ecológicamente, estoy inventando pues, productos agroecológicos, ¿cierto? Como esta responsabilidad también no recae de una manera igualmente distribuida en todas las personas, ¿cierto? Eso por un lado, pues cómo asumimos este rol de preguntarnos por lo que consumimos de una manera más responsable, pero también como tenemos conciencia de que no todos ahí estamos en la misma situación, ¿cierto? No todos tenemos la misma capacidad de consumo, pero, pero además que poder transformar eso también puede conducir a unas relaciones más equitativas. Y pienso en cómo se va volviendo esa otra espiral, ¿cierto? En vez de apoyar la espiral de la acumulación, como ese contagio a apoyar otras formas de producción más justas con el medio ambiente, con las personas que hacen las cosas, el trabajo, también va quebrando un poco el tema de la desigualdad. Y no sé vos ahí cómo lo ves, si te parece un poco muy utópico. O... No, de hecho estoy completamente de acuerdo. A ver, como hay como varios temas ahí en el aire. Uno, Sí, por este lado, el de cuáles son como esos efectos de optar por apoyar ciertas cadenas productivas. Yo no creo que sea, alguien dice, no es este tipo, por ejemplo, de abogar por un consumo más consciente, el veganismo, o otro tipo de consumos, no es reproducir la misma lógica del consumo y se vuelve como otro tipo de consumismo. No, yo pues creo firmemente que no. ¿Por qué? Porque digamos que lo ideal, supongamos cuál es esa utopía desde la que estamos visionando como una utopía. Sería maravilloso que cada uno tuviera una huerta. Vivimos en ciudades, solamente se pueden consumir, producir en los balcones o terrazas una porción de los bienes. Que cada uno haga su ropa y que cada uno cultive el algodón. No, finalmente tenemos que trabajar en equipo. Si queremos que alguien produzca el algodón o las fibras que sean con las que se produce nuestra ropa, quisiéramos que fuera en un lugar que mantenga el equilibrio ecológico, por ejemplo. Ojalá, entonces supongamos que nos vamos a distribuir las tareas. Hey, ustedes que están en esta misma película de nosotros de generar redes virtuosas de producción y consumo, ustedes van a hacer el algodón. ¿Qué les quisiéramos pedir? O sea, hay que pensar como cuál es la utopía. Pero ustedes no maten insectos, traten de equilibrar con plantas y haciendo un control manual o reemplazando los agroquímicos por control biológico con picantes, con ajo, con otras técnicas que hay,
¿cómo se puede llevar eso a gran escala manteniendo como pequeños bosques donde el algodón prospere? Hay ejemplos, no estoy hablando en el aire, hay ejemplos de producción de algodón ecológica, consciente, que mantiene el equilibrio. Bueno, entonces de ahí viene nuestra ropa. ¿Quiénes queremos que transformen ese algodón en fibras, en hilo? Venga, por favor, no contraten a las personas con sueldos que no les van a dar para llegar a fin de mes cuando les están poniendo a coser o a transformar estas fibras en hilo 10, 11, 12 horas al día, que es lo que estamos haciendo cuando compramos en algunas marcas de moda rápida, porque ellos, como la regulación en Colombia, por ejemplo, no es tan laxa como en países asiáticos. En países asiáticos, pues la gente vive con $1, $2 al día. Estamos hablando de $30 al mes, 40. Eso en plata nuestra son 200.000 pesos. O sea, eso es un sueldo que no da, ni siquiera ya. Entonces, ¿cuál es la justificación de estas grandes empresas? No, es que agradezcan que tienen trabajo, ¿no? Si quisiéramos que ese algodón ecológico diera un siguiente paso para quienes lo convierten en hilo, pues paguémosles bien. Entonces, vamos haciendo las cuentas, porque ahí es donde viene el asunto de quién está pagando el costo que no estoy pagando yo cuando pago barato por un producto. No es que una camisa valga 20.000 pesos, es que la camisa vale 50.000, pero esos 30.000 es que le están pagando menos a un trabajador, es que lo están haciendo con productos que están secando la tierra, que están evadiendo la responsabilidad ecológica. El costo lo está pagando el ambiente, el costo lo está pagando trabajadores explotados al extremo, el costo lo está pagando que transportan con diésel, que es más barato que una gasolina o que la electricidad. Entonces, hay un montón de cosas donde ese costo se está evadiendo para que yo pueda pagar 20.000 pesos por una camisa. Entonces, no me compro una camisa, sino que están muy baratas, me compro 5, de las cuales me pongo 3 y a los 3 meses ya no me pongo sino una, porque en las 2 primeras lavadas ya no me gusta cómo se ven, perdieron el brillito, ya se ven muy feas. Entonces es una cadena realmente, ese por poner el ejemplo de la moda, pero así pasa en otros. Entonces yo sí creo que es una decisión importante que redes de producción, no es solamente, es que yo soy vegetariano, entonces ya estoy salvando el mundo. Yo digo, un mal vegetariano puede hacer más daño que un buen carnívoro. ¿Por qué? Si el mal vegetariano todo lo compra enlatado, que tiene pues mucho más desperdicio, importado, que implica pues mover por barco o grandes volúmenes, mucho más gasolina invertida, que no está estimulando las redes de producción local, que tiene muchos más conservantes y tóxicos en la cadena productiva, pues está haciendo más daño que un carnívoro que solamente se come a la semana un pedacito de carne, pero que supongamos que esa carne viene de alguien que le dio por cuidar bien esas vacas y que con mucho dolor cada año hace un sacrificio, cada tantos meses. Entonces, pues digamos que el hecho de ser carnívoro o vegetariano o vegano no es positivo en sí mismo. Hay tendencia, claro, un vegetariano tiende a generar menos impacto que un carnívoro, un vegano menos impacto que el vegetariano, pero en todo eso hay grados y no en sí mismo es un valor positivo, es que tanta conciencia hay ahí. Pues un vegano que lo haga por moda, y no tiene vocación de estudio, ni es crítico con lo que está haciendo, puede que se enferme o puede que esté estimulando unas cadenas productivas que realmente no están teniendo un impacto positivo en su entorno. Eso que decís me lleva ahí a un asunto muy interesante también, como con quienes están interesados en tener un consumo más responsable y que también puede empezar a asumirse como un asunto de moda, puede llegar a asumirse de esa manera, y no hay una pregunta o no se tiene toda la información también de lo que implica el impacto igual de ciertas cosas. Entonces se puede llegar a creer que no, pues que por el hecho de que me estoy comprando este blue jean producido con algodón orgánico y hecho de manera sostenible, entonces me puedo comprar 5, cuando en realidad no. La pregunta también tiene que ver con la moderación, ¿cierto? Y de dónde vienen, o sea, la pregunta completa, ¿cierto? ¿De dónde vienen los productos y cuánto necesito, ¿cierto? Me parece, ahí en el chat había aparecido como
un comentario de cómo también podemos empezar a encontrarle nuevos usos a las cosas, ¿cierto? Y eso es algo que yo creo que hasta hace muy poco se veía muy mal a nivel social, como, uy, no, comprar ropa de segunda, no, o sea, eso quiere decir bajo de estatus social, no te da pues para comprarla de primera. O otras cosas, y creo que cada vez eso se ha ido transformando un poquito, pero además se necesita pues como hacerlo más visible, porque también es otra forma de darle un nuevo uso, y además que se pueda ir exigiendo que no sé, que si se me dañó esta partecita del celular, pues me repongan esa partecita y no todo tenga que ir a la basura, ¿cierto? Ahí sobre eso que estás diciendo, por ejemplo, de que la ropa entonces pues yo la pueda comprar de segunda y se pueda seguir manteniendo en un ciclo. Este documental que les hablaba de True Cost, el verdadero costo, que estuvo en Netflix mucho tiempo, pero que lo bajaron, está por ahí en otras redes, cuenta cómo de la ropa que se produce en Estados Unidos, solo el 10% logra tener una segunda vida, porque se está mandando en bultos, a otros países, por ejemplo, como Haití, que después de la crisis, después del terremoto, quedó mucho más empobrecido. Entonces, no es tampoco solamente que toda la ropa que compre no la botemos a la basura, porque la va a usar otra persona, no, es que de toda esa ropa que yo dono, o que yo trato de que caiga en un segundo uso, solo logra llegar a otro usuario el 10%, y son unos volúmenes enormes de basura que se está produciendo, y eso es otra parte de la cadena, y es a dónde va todo eso que no usamos. Todo eso que no usamos es desde la cáscara del banano, las bolsas, los empaques, hasta la ropa vieja. Entonces, si yo me acostumbro a comprar cada año 5, 6, 7, 8, 10 mudas, pues todos los años estoy sacando de mi closet 5, 6, 4 mudas de ropa que van a ir a un relleno sanitario, probablemente, van a estar un tiempo en alguna especie de purgatorio. Aquí en Medellín hay algunos lugares donde llega ropa de segunda, pero no es mucha. A la larga es un volumen demasiado grande el que se está desperdiciando. Entonces ahí sí viene otra cosa más profunda, y creo que lo han dicho también en el chat, y es que no se trata solamente de reemplazar un consumo por otro, es también toda esa realidad que hemos creado de que el consumo es como lo que me realiza a mí como ser social. Consumir y consumir es como, es que estoy haciendo efectivo, pues como eso para lo que vinimos aquí, que es tener plata para gastarla. Entonces es ya donde viene como, bueno, esa reflexión personal, ¿yo qué tanto necesito? Y esa es una pregunta que alguien está diciendo, es que no podemos detener la economía, no se trata de detener la economía, se trata de pronto que las mismas empresas empiecen a ver oportunidades y que además empiecen a ser recompensadas por otro tipo de comportamiento. A mí me gustaría introducir un concepto que no sé si todos lo conocen, que es lo que uno de los voceros de ese movimiento, de los abogados públicos de ese movimiento, llama un oxímoron. Un oxímoron es una contradicción de términos, como por ejemplo luz oscura o ruido silencioso. Y cuando este tipo presenta este concepto, dice, esto es un oxímoron, pero está sucediendo, y es capitalismo consciente. Obviamente, quienes hemos estudiado, o los que han estudiado los sistemas económicos, dicen es que el capitalismo pues finalmente es insostenible. Bueno, hiciéramos una transición hacia otra cosa, cada uno le pondrá su nombre, pero mientras tanto, una manera interesante de crear conciencia es, venga, pero estamos en un sistema efectivamente que podemos nombrar a la luz de las descripciones históricas como capitalista. Pero es posible un capitalismo un poquito más responsable, que no mida y que además no sea recompensado en un círculo vicioso, porque si vamos a eso, ustedes piensen cómo funciona una empresa, una sociedad anónima, entonces por acciones. Esa sociedad está obligada a crecer ilimitadamente. ¿Por qué? Porque si esas acciones no tienen el rendimiento que sus accionistas esperan, van a coger ese dinero y lo van a llevar a la empresa que produzca más rendimiento. Entonces, ¿por qué se le recompensa a una empresa? Por bajar costos. ¿Y dónde se cobran esos costos? En los empleados, en el impacto ambiental, en la calidad y la proveniencia de mis materias primas.
Entonces, por eso muchas empresas se van a tercerizar sus procesos a los países menos regulados, porque es mucho más barato. Porque, ¿por qué? A mí me pagan por crecer, porque si yo no crezco y no doy más rendimiento, la gente se lleva la plata. Entonces es como un círculo vicioso. Yo compro lo más barato, entonces recompenso a la empresa por cobrarme más barato. Y los accionistas se quedan donde haya más rendimiento. Y donde hay más rendimiento es cuando los costos son más bajos. Entonces eso no lo para nadie. Entonces, ¿cómo pensar como en uno de los modelos de la transición hacia, digamos, a mí no me gusta hablar a veces en estas conversaciones de un sistema económico a otro, porque no estamos entrenados colectivamente para entender qué son los sistemas económicos. Cuando uno critica el capitalismo, lo empaquetan. Es que quiere comunismo, váyase para Venezuela, entonces, ¿por qué no hace su república independiente? No, es que estamos metidos en un sistema efectivamente involucrado en las lógicas de un capitalismo global, pero sí es importante y es importantísimo además poner el reflector sobre quienes están haciéndose preguntas, cuestionando sus procesos. Y sí, es cierto, también lo mencionaban en el chat, que hay muchos ejemplos, y cada vez más afortunadamente, de pequeños productores locales, y no siempre pequeños. Hay empresas que ya están haciendo esfuerzos a más gran escala por hacer unas cadenas productivas que distribuyan mejor esas ganancias, que no se está recompensando a los accionistas necesariamente con un rendimiento más alto, sino que se pagan otro tipo de reportes, y es cuál es mi impacto, cuál es mi impacto. De hecho, hay indicadores y hay juegos. Por ejemplo, es muy famoso el caso de Bután. Yo no sé en qué vaya Bután, lo mencionan en varios documentales, pero hace unos años, no sé si todavía, ellos decidieron cambiar el producto por la medición del Producto Interno Bruto por la felicidad interna bruta. Que tanta sensación de satisfacción, plenitud, sensación de comunidad, de hacer parte de, están estimulando en sus habitantes. Entonces ellos hablan, y sale el ministro de Bután hablando de cómo han estructurado eso. No sé si haya funcionado, pero también los mismos economistas, hace poco leía, creo que era Stiglitz, el que decía, seguir midiendo las economías en Producto Interno Bruto es seguir premiando el ciclo y el círculo vicioso que obliga a las empresas a reducir sus costos y por lo tanto a evadir normatividades ambientales, laborales y a ser premiadas por ser irresponsables y ciegas. Entonces tenemos que empezar a generar otro tipo de mediciones. Y eso no lo van a hacer las empresas por voluntad propia. Ahí es donde viene también el otro componente de todo esto, que es el político. O sea, si no pasan leyes, alguien decía, ¿para qué etiquetar si nadie lee un libro? Pues es que las etiquetas que se proponían eran grandes, así como la que se le pone a los cigarrillos. Por eso no quieren, porque usted va a decir, usted está comiendo mucha sal, mucho azúcar. Necesitamos que pasen leyes que estimulen y premien la responsabilidad sobre el impacto productivo en otros seres humanos, en otras especies, en otros ecosistemas, pero por eso pues no es solamente cambiar mi consumo por un consumo más light, como lo quieran llamar, no, por un consumo más consciente, pero también hacer presión, así como hacemos presión por los derechos de las mujeres, así como hacemos presión porque se defiendan los bosques, la Amazonía, o los bosques australianos. Hay gente que defiende los bosques australianos, pero no los colombianos. El racismo en Estados Unidos, pero no le choca en Colombia. Entonces, bueno, cómo integrarnos a esa realidad global, y es que las leyes deben cambiar para estimular otros modelos y otras formas de producción y consumo. Entonces también ahí hay un asunto que es de participación política. Entonces son varios niveles. Yo digo que pues, no es tan simple como es que es el sistema educativo, y otros no, es que es la política, otros no, es que es capitalismo y no nos podemos salir de ahí. No, yo creo que sí hay muchos matices y muchas grietas en todo eso para intervenir y mejorar toda la cadena. Claro que el sistema no tiene, el sistema económico capitalista tampoco lo tiene todo cooptado, pues también hay cosas, hay ranuras, hay otras formas de la economía que se pueden promover y que permiten también esta forma de producción más responsable, que también sea la invitación a un consumo más responsable también, y también la transformación de unos valores, que es algo también crucial. O sea, ahí se juntan distintos niveles de lo social, que no solo pasa por lo económico, también pasa por lo que mencionaba, lo político, lo formativo, lo educativo, que se da en diferentes
partes y también lo cultural. Y me parece muy importante resaltar como la transformación de lo que son nuestros ideales, de nuestras valoraciones, también tiene un impacto muy fuerte en lo que las empresas asumen, ¿cierto? Como la defensa de la protección del medio ambiente, como la visibilización de la crisis medioambiental, de escasez de recursos, también empieza a conducir a transformaciones en las formas de producción de las empresas. También puede conducir a una transformación de la forma en que consumimos y también eso cómo puede empezar a cambiar la valoración de nosotros como seres humanos y que el que tiene más no es más por eso, ¿cierto? O sea, no somos más porque tengamos más cosas, no somos más porque tengamos el producto más lujoso, sino como esa construcción de la propia valoración, que es una construcción individual, que además está ligada con la construcción de la identidad, que es un punto que quería tocar aquí porque me parece muy importante, porque es que el consumo también está muy ligado con cómo nos posicionamos frente al otro. O sea, yo no me pongo esta camisa porque simplemente tengo frío, porque no puedo salir en pelota, sino que yo elijo una camisa de acuerdo pues a cómo quiero ser vista, pero entonces como eso que está ligado a mi identidad también busco hacerlo de una manera responsable y que no es la marca lo que va a decir quién soy necesariamente, o sea, cómo empezamos a construir la identidad por fuera de ese consumismo también voraz. Sí, pues, realmente hay estudios sobre ese tema, hay investigación social. Alguien hablaba ahora, pues sí, de cómo poner el reflector también sobre todo ese sobreestímulo que finalmente va cultivando una identidad. Cuando en el grupo de estudios se hablaba de por qué poner ser, que el ser pues no se contrapone a la vida, que el ser no es el insaciable, sino que ha sido más ese tener o ese consumo. Pues realmente creo que es que se ha pervertido un poco esa idea de ser. Para mucha gente ser es tener, o sea, para mucha gente es mientras más tenga, mientras mejor tenga, ahí se realiza su vida. Hay otro documental, a pesar de que soy lector, pero los documentales me parece que han sido muy efectivos en generar mucha conciencia, logran tener un efecto mucho mayor. La imagen, los testimonios directos también son muy potentes. Entonces, un documental que recomiendo, que desafortunadamente también sale de Netflix, no sé por qué, y no es que defienda Netflix por si alguien va a decir, es que te estás estimulando Netflix, pues es lo que hay para acceder también a, entre otras cosas. Pero un documental que se llama Happy, Feliz, es un documental en el que viajan por diferentes países del mundo, buscando a la luz de unas conversaciones con académicos de qué está hecho eso que llamamos felicidad. O sea, ¿es una euforia permanente? No. ¿O es un estado más bien tranquilo, de satisfacción, de hacer parte de otras cosas más allá de mí, de mis percepciones egoístas y mi competitividad con otros? Y empiezan a decir estos científicos, algunos son psicólogos, neurocientíficos, a decir que es que durante muchos años la academia y la ciencia soslayaron o dejaron de lado la medición de algo tan importante como la felicidad, pero que eran felices midiendo la infelicidad. Estudios sobre la depresión, estudios sobre los trastornos del ánimo, sobre los trastornos psiquiátricos, si los quieren llamar así, sobre la atmósfera mental de su tiempo. Sí, eso lo ha medido mucho la psiquiatría, la psicología social, pero ¿por qué no se estaba midiendo esta otra cosa que podemos llamar felicidad, siempre y cuando la sepamos definir de una manera más activa, más constructiva en términos de qué? Y empiezan ellos a decir cosas a partir de datos. Entonces, por ejemplo, hicieron encuestas a muchas personas en Estados Unidos, en Europa, de medir su sensación particular de plenitud, de tranquilidad, la distancia que hay entre su percepción del ánimo, por ejemplo, de estados como la depresión, la amargura, la tristeza, y eso cruzarlo con su nivel de ingresos. Entonces ellos decían, hay un punto en el que un mayor nivel de ingresos es definitivo. O sea, si el nivel de ingresos me saca de la calle, me da techo mensual, permite que mi familia esté bien, se alimente, que cubra mis necesidades de vestuario,
lo básico, para yo sentir que no estoy desprotegido ni en la miseria. Ahí hay una diferencia muy grande. E incluso en esa persona que sobrevive y un nivel de ingresos un poco más amplio que le permite tomar decisiones más libres sobre su desplazamiento por el planeta, si lo quieren llamar turismo o exploración o movimiento, sobre darse, digamos que equipar mejor su entorno familiar con algunas cosas que se pueden empezar a volver suntuarias. Hay una diferencia así de pronto en la percepción de la plenitud, pero hay un punto en el que más dinero, más bienes, más propiedades empieza a ser completamente irrelevante y no es muy alto. No es muy alto. En el documental lo expresan, lo cuentan pues como en nivel de ingresos exactamente, y ahí hay un problema, el querer esa sensación de tío rico, de quiero ser más rico para garantizar mi riqueza a futuro, a mis descendientes y a los descendientes de mis descendientes, como si fuera una competencia el que más acumule, es lo que lleva a esa lógica de poner mi dinero en donde más se multiplique, porque quiero tener una cuenta en el banco mucho más y más y más innecesariamente grande, y a partir del recorte de los costos de responsabilidad laboral, ambiental, de materias primas, de daño sobre el sistema ecológico y sobre el tejido social. Entonces, hay alguien que decía, es que no todo el mundo puede consumir. Claro, usted empieza a ver por dónde cortan las empresas. Además, estamos en una crisis de empleo en Colombia, pues la cantidad de empleos que se han perdido en este momento es enorme, pero las empresas no cortan sus utilidades. Eso no es lo primero que recortan. Recortan por la parte más débil, recortan empleos, recortan materia prima, bajan calidad de sus insumos, y eso no está regulado. O sea, a una empresa que va a despedir a un trabajador así como así, venga, pero ya se preguntaron si ustedes se pueden bajar el salario o transferir menos utilidades, pero como realmente quiénes son los que han puesto las condiciones aquí, pues ya lo sabemos. Entonces, pues es difícil, pero sí vale la pena pensar en qué tanto necesitamos y cuál es esa idea de riqueza, de abundancia tan trastornada y distorsionada que tenemos. Sí, que además se liga con un comentario, claro, porque además es absurdo, digamos, si uno ve cómo está distribuida la riqueza en el mundo, pues este es un dato pues como conocido, y aunque eso puede variar ligeramente, lo último pues, que yo he visto es como que la riqueza del mundo, el 90% está en el 1% de la población, es como absurdo, es una cifra absurda, pero además es como, pero ¿y para qué necesitas tanto dinero? O sea, entonces es claro, para acumular poder, pero tampoco tiene pues como mucho sentido, y justamente es como esas cosas que necesitamos pues cuestionar más. Eso pues en relación también como con lo que mencionabas, y yo quisiera tocar ahora con esto que mencionabas ya de, bueno, cómo estamos en Colombia en estos momentos, cómo nos pensamos entonces toda esa presión social hacia el consumo, porque entonces las empresas ahorita están en una crisis económica muy fuerte porque han bajado sus ventas y están buscando la manera de reactivar eso, y justamente vimos como el tema del día sin IVA se convirtió en la primera forma de invitar a la ciudadanía a hacer patria, a reactivar la economía, salir a comprar, y que sabemos pues que todavía estamos a la espera de los efectos de lo que fue ese desborde de consumo, de salir a comprar de una manera también muy responsable, o sea, más allá del cuidado de la propia vida y de la vida de otras personas. Estamos a puertas de otro día sin IVA, y vemos como, bueno, en estos días no he visto pues como tan exaltado la invitación a salir a comprar, pero sí está ahí esa invitación a salir a comprar sin cuidarse mucho de los efectos que eso pueda tener. Y viene este segundo semestre, en donde a final de año sabemos que son las fiestas navideñas, y es el momento en que se espera que le compremos un gran regalo a nuestros familiares para demostrar nuestro cariño, todo nuestro afecto,
Y todo eso viene con una presión social que además se incrementa con publicidad, en fin. Entonces creo que también en estos momentos, además con un aumento del desempleo, necesitamos transformar la forma en que consumimos para eso. Ahorita lo estamos conversando, mencionadas, hagamos otras cosas, ¿cierto? Pues como mostrémonos el cariño de otras, ¿cómo nos enfrentamos también a esa presión social pues, que nos viene de afuera? Sí, pues a ver, digamos, y yo quisiera aquí insistir en un punto, a mí lo que me gusta de esta invitación y esta conversación es que pues, digamos, ni soy economista, ni tengo estudios ambientales, simplemente digamos que desde el oficio y desde la reflexión como ciudadano, y pues digamos que sí, uno se ha hecho un montón de preguntas de las que no todas tienen respuesta. Tenemos que uno ahí esbocear un poco como de la sensibilidad de una parte de sus contemporáneos. ¿Cómo salirse un poco de eso que viene? Sí, es cierto, o sea, hay más desempleo. Se hablaba de una pérdida de más de 4 millones de puestos de trabajo, pues es la cifra que se publicó. Eso tiene unos efectos grandísimos, no solo pues en la economía, va menos gente consumiendo, que también es otra cosa que no tiene mucha lógica. Pues si esto funciona con el consumo, se cortan siempre por los que van a quedar fuera de la posibilidad de comprar y estimular esa economía, pero también los efectos en salud mental. O sea, este diciembre, lo decías vos ahora, se va a sentir el coletazo de todo esto, pues un montón de personas que van a tener economías precarias, junto a otro montón de personas que no perdieron capacidad adquisitiva porque les mantuvieron su nivel salarial, sus ingresos, y que para diciembre van a tener un ahorro más grande, si no derrocharon todo en los días sin IVA, y si lograron conservar un ahorro, pues es posible que en diciembre haya ¡pum!, un boom de consumo, que la gente traduce a redes sociales, compré, mientras que otro montón de personas pasándola muy mal. Y ahí es donde viene algo, pues ojalá tuviera yo la respuesta, y me lo sigo preguntando, cómo seguir hackeando esta realidad. Yo no creo que una acción, por pequeña que sea, pero que tiene un efecto, y que si fueran muchas acciones similares tendrían un efecto acumulativo mucho más poderoso. Entonces no creo que porque algo tenga un efecto básico se deba dejar de lado. Entonces, alguien decía Omar Rincón, el crítico de televisión, que ser progresista hoy es consumir menos. Y yo sumaría a eso consumir bien, porque si yo consumo menos, pero gasto irresponsablemente donde pongo mi plata. A mí me gusta mucho cuando comparan cada decisión de compra con un voto. Nosotros que todavía hay una lejana esperanza en la democracia, así sea pues cada vez más difícil, pero que es lo que tenemos, y que finalmente vamos y votamos, con todo el respeto también por el voto en blanco, por el abstencionismo, que tiene una explicación, pero finalmente votar es una manera de decir: yo prefiero este camino de vida, esta manera de ser, esta propuesta de ser, de organizarnos, de qué prioridades plantear por delante de otras. Entonces sí creo que cada decisión de compra, cada decisión de transferencia de dinero, no lo llamemos ni siquiera consumo, ¿dónde pongo yo el poder que este poquito de dinero tiene para modificar o alterar la vida de otros? Entonces, pues, ¿yo qué puedo decir? Por ejemplo, pues, si yo miro mi closet, que es limitado, hay un montón de cosas que quisiera no tener, pero realmente no tenía ni información ni alternativas en ese momento. Si miro la nevera, hay cosas que quisiera no tener y reemplazar por otras, pero dentro del margen de maniobra, por ejemplo, ¿qué es valioso? Pues mientras más directo se le compra a los campesinos y locales, pues el efecto es mucho más positivo. Si esos campesinos están cultivando de una manera orgánica, que sea sostenible ecológicamente, que no son monocultivos, pues eso va a beneficiar un territorio. Ese tipo de decisiones son importantes. Si yo, por ejemplo, le compro, supongamos, yo, por ejemplo, no soy vegano, soy vegetariano. Entonces todavía tengo ahí como, bueno, muchas preguntas, y quisiera pues ir avanzando en el nivel de conciencia, pero si uno mira cómo se producen los huevos masivamente en Colombia, ocupan muy poco espacio, pero son cientos de gallinas en muchos casos en pequeñísimos espacios. Ahí ya lo que estoy estimulando es que a otros seres vivos se la pasan realmente muy mal
por muy bajo que sea su nivel de conciencia, sienten un montón de cosas, pues prefiero, en vez de hacer esa compra, comprarle los huevos a alguien que sé, porque conozco el lugar, porque todo el tiempo pasa reportes de que sus gallinas tienen un espacio libre, que él cuida su cuenca en la que está, que es cuidadoso con los residuos que produce su producción de gallinas y huevos. Pues si voy a comprar ropa, pues prefiero, bueno, ahí donde la ropa y donde hablamos de que no tenemos casi información, hay una organización internacional, un movimiento que se llama Fashion Revolution, Revolución de la Moda, y sacó un informe en Colombia hace 2 años en el que están incluidas muchas marcas locales. Hay bastantes de Medellín, muchas de Colombia. Ese informe está en línea. Si ustedes buscan Fashion Revolution, ahí está, y dice qué empresas hacen qué promesas y ellos tratan de medir y de cerciorarse que esa promesa se cumple. Entonces, pues hay unos que dicen, prometemos comercio justo y justicia laboral. Hay otras que dicen procesos 100% limpios o procesos limpios. Entonces, lo que hacen es que pasan un reporte de esta industria de la moda, cuáles son esos que están dando pasos hacia una producción mucho más empática con otros, con trabajadores, con el ecosistema y demás, y hacen unas listas. Ojalá tuviéramos listas de eso para la producción de carne, de lácteos, para los bienes de consumo, que las empresas que producen, porque cuando hablamos, por ejemplo, de críticas a la minería, lo primero que le dicen, pero es que usted tiene la minería en el bolsillo, es que usted no usa el celular. ¿No? ¿Qué tal que, por qué no hablamos entonces de la minería menos dañina posible dentro de este estado de cosas y que sus utilidades no sean tan astronómicas, porque lo que seguimos premiando es utilidades? Entonces, digamos que en todos los niveles es posible crear conciencia y tomar decisiones pero pues lo principal es, si necesitamos tanto estar gastando y gastando, o será que prefiero pensar en cómo estimulo el comercio local, a los campesinos locales, a la gente que está emprendiendo con otras mentalidades y otras lógicas. Lo mismo en la industria editorial, por ejemplo, que yo trabajo en el mundo de las bibliotecas, en el mundo del libro. Hay editoriales que ya están diciendo cómo evitamos comprarle a China a los precios tan baratos que están comprando otras editoriales, porque compran el papel más barato, con las tintas baratas porque son súper contaminantes. Entonces, ¿cómo puede haber un sello también o una cadena de información, una línea de información que me esté diciendo esta compra editorial es menos dañina que esta? Entonces, eso exige estudio. Ojalá más personas se organicen para pedir transparencia en todos los procesos, pero estoy de acuerdo en que pues no todo se resuelve en el consumo, cómo se organiza la gente. Es posible pensar formas más de trueque, de cooperación en una ciudad, cómo apoyar los procesos que son benéficos para el campo, cómo estar consciente de ellos. Aquí en Medellín hay casos. Gente que se organiza para que los campesinos que están produciendo de cierta manera distribuyan en algunos lugares sus compras. La corporación Penca Sábil ha tenido un pequeño mercado ahí por la estación Estadio. ¿Cómo darle más visibilidad a esas cosas? ¿Cómo estimular esas cadenas y esas maneras de hacer otras cosas comprándoles a ellos, pues en este momento, o haciéndoles publicidad? No nos podemos quedar diciendo, no, es que no es comprar. Bueno, entonces hágale bulla para que otras personas los estimulen, o vaya y preste voluntariado. Seguramente mientras usted se ve una serie, podría estar ayudándole a otras líneas de producción y solidaridad a ser más fuertes, pero no puede ser solo la crítica y subvalorando o descartando posibilidades de acción que, aunque parezcan pequeñas, sí van modificando la conciencia que tenemos sobre nuestra responsabilidad como ciudadanos, que entre otras cosas somos consumidores. Claro, y que la creación, o sea, la economía no está exclusivamente dentro de esa lógica capitalista, aunque estemos en medio de un sistema capitalista. O sea, todas estas redes que mencionas tratan también de salirse de ese modelo, porque no están generándole rentabilidad a unos accionistas, sino que están buscando justamente es cómo fortalecer los territorios, cómo fortalecer los lazos con las comunidades, los derechos de las personas que trabajan, el cuidado pues del medio ambiente, de los recursos. Entonces, estas prácticas que ya existen tienen otro tipo de organización que no es esta típica empresarial que busca generar una acumulación para rendirle pues
unas regalías, como decías, unas utilidades, perdón, a unos accionistas, ¿cierto? Y también en esto que mencionabas, quisiera que abordáramos el tema de cómo estamos también ahora, pues justo con los medios digitales y con otras formas de, de producción de contenidos culturales, también muy abocados ahora a un consumo que va más allá de lo material. Digamos, yo lo vivo de una manera que está muy atravesada por lo digital, pero también esto, o sea, esto también está involucrando, me parece a mí, a las personas, y vos mencionas ahorita, estás involucrado pues con el tema del mundo de la editorial, de las publicaciones, eso, esa producción de contenidos que a su vez invitan a un consumo de contenidos de este orden cultural, simbólico, como lo pensamos también en esa relación con lo que consumimos, ¿cierto? Nosotros, claro, también estamos muy influenciados por las grandes cadenas de producción masiva, pues, no sé, Hollywood, Disney, pero también cómo podemos observar esa producción de contenidos ya de este orden de lo simbólico, de lo cultural, en un orden distinto, pues como también escapando un poco a esas lógicas de, de esas empresas, de esas compañías que tienen una mayor visibilidad y poder. Pues, a ver, digamos que sería maravilloso pues, que muchas personas fuéramos capaces de organizarnos para producir otros relatos. Pues que las organizaciones que tienen conexión con estas maneras de vida alternativas, y alternativa no quiere decir ni precaria, ni hecha con las uñas, como pues a veces la gente lo piensa, es cómo organizar que la capacidad de muchos para hacer vacas, así sea de trabajo, así sea de tiempo, así sea de vocería, o si quieren también de dinero, cómo organizarlas para mostrar otras cosas. Es como, por ejemplo, el activismo por un transporte menos dañino con el ambiente. Si no lo queremos llamar sostenible, que es otra palabra que nos llevaría a otros debates, pues también muy complejos, válidos, pero digamos que un transporte que garantice que más personas nos podamos transportar. Entonces, cómo organizarnos a quienes creemos en eso para generar productos tipo publicidad, para entrar a las redes sociales o para crear relatos de ficción, una buena serie, por ejemplo, quienes pondrían un plante, y vuelvo y repito, de tiempo, de trabajo, de vocería, de hacer barra, o si quieren dinero, para generar una buena serie que esté transmitiendo otras cosas, pero a veces nos quedamos muy como, es que los medios se producen desde por allá y entonces esa cadena es imposible de romper, claro, pues porque tienen un montón de capital, un montón de dinero acumulado que se lleva muy fácilmente hacia allá porque va a generar una viralidad o una audiencia muy, muy rápida y eso es lo que vende, pero así como se organizaron ligas de padres para hacer un comercial de 30 segundos en la televisión nacional, que fueron héroes, heroicos, cuestionando el papel del azúcar en la publicidad, pues habrá también otras personas que sean capaces de hacer ese tipo de heroísmos para contarnos el mundo desde otra sensibilidad. Pero pues eso es, digamos que también yo creo que también hay que dar buscar esos heroísmos de introducir otras narrativas, que es otra palabra pues que atraviesa toda esta vida contemporánea, y es cuál es la narrativa. Pues sí, la del reggaetón, sin partir del hecho de que el reggaetón sea necesariamente un desastre cultural, pero pues cuando uno ve los videos que venden, pues la mayoría de los videos aluden a una vida de lujo, sobreabundancia, carros, y no solamente pues, el vallenato, la bachata, pues hay un montón de referentes culturales que todo el tiempo están estimulando eso. Afortunadamente, hay otro montón también de gente acercándose a otras formas de vida comunitarias, hay otras sensibilidades en lo artístico. A mí me gusta mucho cuando se habla, por ejemplo, de crítica de la cultura, entender que el asunto
que la capacidad, por ejemplo, de la industria cultural, de la música, del cine, del video, de la literatura, también muestran un montón de mundos alternativos incipientemente. O sea, cuando algo, y alguien dice es que el capitalismo se adapta, claro, la contracultura, la revolución cultural norteamericana se volvió negocio y de pronto pues todas las empresas empezaron a imprimir florecitas y entonces toda la ropa ya la vendían hecha. Y sí, pues esa es la lógica, ellos siguen el consumo, pero dentro de esa lógica, por ejemplo, incluso el capitalismo, como lo llaman algunos en el chat, ha absorbido, por ejemplo, el punk, todo el movimiento alternativo de los 90, que era plenamente insatisfecho, depresivo, pues con una visión muy oscura de la realidad, pero eso hace que lleguen otros mensajes también. O sea, no podemos creer que todo lo que es estimulado dentro de unas cadenas de consumo es solamente una oda a ese mismo sistema. Por ahí se cuelan cómo hacer que esas formas de producción también digan, no, es que y es triste, pero es otra alternativa. Es que también es negocio salvar el planeta. Pues hay mucha gente que dice, y a mí me duele y eso no me gusta, ni estoy alineado con eso, es que la economía verde o es que el salvar el planeta tiene que ser negocio para alguien. No, que también tenemos que encontrar la manera de limitar eso que entendemos por hacer empresa, por generar abundancia, pero para eso es súper importante generar esas otras visiones que pueden ir pues de la mano de los relatos, de lo audiovisual, de la literatura, de lo musical. Ahí pues hay digamos que un montón también de exigencias y de retos pues para quienes lo quieran asumir. Hay alguien que me está preguntando algo que quisiera prestarle atención, porque es una crítica que vale la pena atender. Felipe Gómez dice, sigo esperando un comentario neutro o positivista. ¿Por qué en toda la charla solo, si no te has dado cuenta, has lanzado comentarios pesimistas y catastrofistas? Ojalá llegue un buen comentario, buena noche. No, de hecho, digamos que yo soy, si me catalogo de alguna manera, es como un optimista escéptico. O sea, yo creo mucho en la capacidad que tenemos de transformar las cosas. Lo que no sé es que tanta gente tenga el ánimo para montarse en eso. Entonces yo sí creo y de hecho celebro un montón de fenómenos que están entre nosotros pero que no tienen tanta visibilidad. Todas estas redes, por ejemplo, de producción local, la gente que está haciendo sus pequeños emprendimientos, la gente que se está organizando, por ejemplo, para compartir cultivos, para cuidar semillas, la gente que está empezando a hacer ropa de otra manera entre sí, que hacen trueque, la gente que está tratando de tomar y de beber de fuentes. Bueno, Felipe está aclarando que no era conmigo, pero claro que aplica para cualquiera, pero bien, Felipe, listo. Sino que también creo que vale la pena poner el reflector en ese montón de pequeños fenómenos que a veces soslayamos porque decimos, eso es de etiquetas que se usan, además desde quienes se supone que tenemos un poco la mente abierta. Eso es de hippies, es que eso es como demasiado alternativo, es que eso finalmente no tiene mayor efecto, pero cuando usted va a ver esa sensibilidad que llaman hippie o la conexión con algunas lógicas que beben como de lo ancestral, de lo indígena, que también puede caer en la romantización, pues, y como en la idealización de esas formas, pero que también tienen mucho que enseñarnos, creo que vale la pena prestarle atención a quienes están proponiendo trueques, a quienes están cultivando en sus casas, a los pequeños fenómenos, por ejemplo, de compostaje. Hay una chica que me contaron que pasó pues por este mismo espacio, que a mí me gusta mucho escucharla, que es Mariana Álvarez, en redes sociales como Mariana Matija. Ella es muy indateada, pero también tiene una forma de comunicar que a mí me gusta y que es complementaria a muchas otras cosas tan pendientes que tenemos. Pero ella daba un dato en una charla de que el 60%, por ejemplo, de lo que consideramos basura, de los residuos o desperdicios que ella prefiere definir como cosas no aprovechadas, porcentajes no aprovechados, van a dar a los rellenos sanitarios, cuando realmente habría posibilidad de reducir esa llegada de tanta materia orgánica a los rellenos, solamente que pues culturalmente le tenemos pánico a dejar cualquier tipo de residuo orgánico cerca de nuestras casas, cuando ya hay ejemplos de que mucho de eso realmente ni siquiera se siente ni el olor. Hubo un periódico local aquí en Medellín que de regalo de diciembre, no sé si fue el año pasado o el antepasado,
regaló unas composteras, donde usted apunta como de hojarasca o acerrín, no sé qué otro tipo de insumos, podía ir empaquetando sus residuos orgánicos y por ciclos de 6 meses se producía tierra, que usted puede o usar para sus plantas, o puede regalar a otros vecinos, o puede llevar a un parque o al andén para alimentar las plantas. Entonces, pero nosotros estamos mandando el 60% a los rellenos. Y Medellín, ese es otro tema muy interesante y que ojalá alguien le ponga suficiente la lupa. Medellín está cerca, muy cerca, de tener otra crisis ambiental cuando se colme la capacidad del actual relleno sanitario, el que está vigente, que es, si no estoy mal, en la ruta hacia Magá. Allá hay un relleno y quien considere el impacto que tiene un nuevo relleno sanitario debe pensar quién quiere cerca, a menos de 1, 2 kilómetros, 3, 10 kilómetros de su lugar de habitación, otro relleno sanitario que es básicamente como una herida abierta, los lixiviados, los olores. Miren el problema que hay con la planta de Aguas Claras de PM. Nadie quiere un relleno sanitario cerca. Eso tiene un impacto social y ambiental durísimo. Y Medellín, por seguir este consumo y por no volverse serio con cómo limitar la producción o el desaprovechamiento de tantos insumos, plástico, icopor, papel, los domicilios, por ejemplo, ahora desbordados en estos tiempos de cuarentena, eso creemos que eso se lo traga el espacio sideral, no, eso va allí, eso va a la tierra, eso está afectando el equilibrio ecológico en una porción muy grande de este territorio. Y hace unos años yo trabajaba con un programa de conciencia ambiental que salía por uno de los canales locales y hicimos un programa, yo simplemente tenía que ver con la revisión final del guión y presentaba. Pero ese fue uno de los programas que más me impresionó porque eso fue hace 4 o 5 años, ya decían los ingenieros que en ese momento ya estaba reducido casi que a la mitad el tiempo de vida, de vigencia, de capacidad de carga de ese relleno sanitario. Entonces yo creo que es algo que estamos aplazando, es como que nadie quiere hablar de eso. ¿Qué alcaldía le va a tocar? ¿A qué alcaldía le va a tocar asumir la necesidad de abrir otro relleno sanitario por no haber creado a tiempo toda una estrategia integral de coger a las empresas y decirles, a los comerciantes y decirles, a los ciudadanos y decirles, necesitamos que no se desperdicie tanto en los procesos productivos y de consumo? Entonces eso, si hablamos que el 60% del orgánico y hablamos de ese montón de empaques, de bolsas, de papeles, de cartones, de material que sacamos en serie, botellas, eso realmente tiene que ser una discusión rápida, eso no es alarmismo, están ahí los datos, el programa se llamaba Plan Planeta, no está en las redes, un capítulo dirigido por M. La Teortúa, pero lo tiene la biblioteca EPM y vamos en camino a una nueva crisis de un relleno sanitario en Medellín, de que se colme la capacidad de carga. Ahí, de todos modos, me parece, o sea, claro, yo también tengo muy presente este tema porque yo he escuchado varias veces que nuestro lugar donde se llevan los residuos, los de Medellín, ya está a punto de colapsar y justamente también he estado como con unas personas y me he dado cuenta que está todo el tema de las pacas digestoras y eso es algo que yo digo, pero eso ya se debería implementar ya en la ciudad, o sea, tenemos partes donde eso se puede hacer y se puede construir también hay un hábito de reutilización de los residuos, claro, porque para muchas personas de pronto, no sé, la compostera en la casa es difícil porque no tiene un espacio muy aireado o porque, bueno, no sé. Pero o sea, existen distintas opciones. Está la compostera en la casa, está la paca digestora que es afuera. Y buscando sobre el tema de la paca digestora, además me di cuenta que fue, pues como esta idea fue creada por un señor que se llama Guillermo Silva, que es de acá de Medellín, y eso también me parece como muy bonito porque también tenemos esta capacidad de crear nuevas iniciativas y además de divulgarlas, porque además se ha ido apropiando un montón por otras personas del mundo, entonces también hay un conocimiento que necesitamos divulgar más, escarbar más y buscar la manera pues como de que todos nos lo apropiemos y empezar también a derrumbar como
esos paradigmas de que no, que qué asco la basura orgánica, en fin, o incomodarnos un poco. También está todo el tema de empresas de reciclaje que ahora pues reciclan de una manera un poco más efectiva el tema de los plásticos, del papel, del cartón, y que solo nos exige una organización en el lugar, ¿cierto? Pues una organización en cómo disponemos la basura, que no todo va a un mismo tarro, sino que hay que organizar, ¿cierto? Hay que hacernos cargo de lo que desechamos. Sí, Eso es pues una por ejemplo, responsabilidad. perdón. Qué pena. No, que esa es No, una no. responsabilidad que nos ha costado mucho asumir y que es urgente, que no, y que incluso es bonita. O sea, ¿por qué no se le ve a eso lo bonito también? Sí, pues yo, por ejemplo, uso las pacas digestoras. Hace unos días, no digo pues que ya soy cinturón negro en eso, pero hace unos días, cuando salgo en la noche a pasear unos perritos, eh, llevamos la bolsa aquí que producimos en la casa de residuos orgánicos, y quienes no conozcan las pacas digestoras, es un cuadrado de madera, como un pequeño corralito de madera, en el que se va echando los residuos orgánicos y en una proporción 1 a 1 se mezclan con hojarasca. Entonces, por ejemplo, las zonas que tienen parques o que tienen algunas zonas verdes amplias pueden ir recogiendo los residuos, por ejemplo, de corte de hierba o las hojas, o quienes tienen acerrín, y eso se puede ir alternando y se pone una tapa de madera en la que cuando se mezcla la proporción de residuos orgánicos con la hojarasca del acerrín o la hierba seca, se tapa y uno se para encima y lo va hundiendo. Entonces va presionando y va generando como unos cuadrados que a los 6 meses ya es tierra. Ya es tierra. Y lo que decías de las composteras, venden unas que como la que regalaba este periódico, que no generan olores, que son muy bien diseñadas para que la tierrita, cuando se mezcla bien, pues como con esa otra materia complementaria que absorbe la humedad, también generen tierra en unos meses. Entonces, pero lo otro es cierto, alguien está diciendo es que todo ese reciclaje también va estimulando unos procesos que no son sanos. Es que finalmente el asunto es que la producción tiene que entrar en una lógica de producir distinto, empacar distinto, que haya subsidios o que haya estímulos o como lo quieran llamar para quienes están produciendo empaques que son mucho más biodegradables. Se están haciendo desechables de fibra de extractos, por ejemplo, de la yuca o del ñame, pero eso no es negocio porque es caro, sube los costos, entonces va en contra de la lógica de vender más barato para que la gente me compre, y la gente va a ir a comprar los desechables y ve unos que le venden por 10.000 pesos y al lado de los de 2.000, y de una no me importa que sea plástico, que eso se demore cuántos años en biodegradarse o que nunca se va a biodegradar, pero vale 8.000 pesos menos, y entonces yo dejo de lado cualquier posibilidad. Entonces ahí sí hay una necesidad de hacer procesos de comunicación, publicidad, visibilidad, construcción de relatos, vocería, ser porrista, de todas esas cosas que nos están mostrando que sí se puede, pues, y que pues claro, mientras llegamos al punto en que podamos volver al trueque, que digamos es un poco también a veces el horizonte que mucha gente tiene, como no, es que finalmente pues, es la acumulación de dinero lo que está destruyendo todo. Pues cuando había objetos o otros tipos de cambio también, había el que se llenaba de sal o de conchas de mar, porque esa era la moneda que se usaba, pero también cualquier bien que permita hacer intercambio va a ser esa tendencia humana a la acumulación, ese miedo al hambre, ese miedo a la desprotección. Hay una tendencia ahí que hay que tratar de entrenar, que no se trata de acumular. ¿Por qué no pensar en colectivo? ¿Por qué no pensar en solidaridad, en trabajo en equipo? Finalmente esos valores yo creo que atraviesan visiones de mundo alternativas que a veces generalmente se contraponen a esa visión que es la predominante, que es yo hago con mi plata lo que quiera, como empresa puedo invertir en lo que quiera, pagarle lo que me dejen a los trabajadores, y si puedo usar dinero para que les paguen menos, allá lo hago, o para que etiqueten y haya menos conciencia, allá lo pongo. Entonces el lobby, eso que estamos financiando nosotros, al no ser consumidores conscientes, por estar financiando las cosas de bajo costo, estamos estimulando que esas empresas sigan pagando lobby, sigan pagando representantes, congresistas, gobernantes, que permiten que se perpetúe esa manera de producir, esa manera de ser insolidarios, esa manera de ser irresponsable con el entorno, con el ambiente, con la vida.
Bueno, esta conversación está muy buena, también aquí se nos va acabando un poquito el tiempo, pero estoy muy de acuerdo porque yo también soy como muy hincha de compartir como todas esas cosas igual alternativas y bonitas que están en el entorno y que justamente necesitan pues como visibilizarse más, ¿cierto? Porque también son como esa invitación a que cambiemos hábitos y que también va generando este efecto de cambios pueden generar pues ese efecto de cambios en la forma en que las empresas producen, empacan también empiezan por ahí a generarse transformaciones y también me parece ahí, como para ir cerrando un poco la conversación, que además de esto de ser hincha, de dar a conocer lo que está sucediendo alternativamente en la ciudad, a nivel local, es una forma de ir construyendo también autonomías y conocimiento, un conocimiento compartido. Yo aquí quiero mencionar que en estos días, hace unos meses, surgió un canal en YouTube de una familia campesina que lo creó porque decía no hay nadie, o sea, no tenemos por qué aguantar hambre, todos podríamos cultivar. Eso a mí me pareció la cosa más bella porque está construida de una forma muy descomplicada, o sea, como con lo que tienen, hablan como ellos hablan, o sea, no hay nadie diciéndole, no hable así. Entonces uno nota que es un cambio en la forma en que se produce también ese contenido virtual, que es muy de acuerdo a lo que ellos saben y que además nos están compartiendo un montón de conocimiento que pues que queremos, muchas personas quisiéramos pues apropiar en forma y que debería ser apropiado por más personas. Entonces, como, o sea, ahí en esa generación de otras narrativas, de otros relatos, también estamos construyendo nuevos conocimientos para construir otras formas de ser, ¿cierto? Sí, muy bueno Yo si por ahí. pueden, para recomendar, por si lo buscan, búsquenlo en Google, es muy bonito lo de la familia, los que no lo conozcan, si buscan familia de Nubia Gaona en Google, familia de Nubia Gaona YouTube, es una pequeña familia de Boyacá, si no estoy mal, que está haciendo un canal muy bonito realmente de cómo producen, cómo viven, es una cosa que genera empatía y creo que esa empatía es súper necesaria con quienes están ayudándonos a que satisfagamos necesidades de alimento, de vestuario, de arte, de lo que sea, las necesidades que tengamos, pues hay gente que está haciendo cosas muy bonitas detrás y que vale la pena apoyarlas. Bueno, Juan Miguel, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Seguramente pues podríamos seguir aquí conversando y compartiendo pues como en torno a este tema. Por el momento pues eso, darte muchas las gracias por habernos acompañado y a quienes nos acompañaron también, que además se generó un debate muy interesante y con observaciones muy importantes que sabemos que el tema es complejo porque pues enfrentarse al sistema no es nada sencillo, no es como... Sí, eso es un monstruo que, pues, que asusta, pero creo que como todo, cuando se le empieza a ver en detalle, es que se empieza a entender. Entonces ahí sí es como, finalmente implica estudio, paciencia, actitud, o sea, empezar a leer más, a investigar más, a ver más documentales, a compartir más información. Y quisiera cerrar como con un comentario que me estaba acordando de un profesor que decía que la mejor manera de insultar a alguien o de hacerlo quedar en ridículo es describirlo. Y cuando uno describe la manera en que producimos y consumimos, realmente quedamos muy en ridículo y nos deberíamos sentir un poco o avergonzados o en deuda o estimulados, ojalá, a modificar esa descripción de cómo consumimos, cómo producimos, cómo nos organizamos para satisfacer nuestras necesidades. Entonces, pues, gracias por invitar, digamos, a una voz de la sociedad civil, a un comunicador que se hace preguntas a esta conversación, lo disfruté mucho y pues bueno, gracias por despertar más preguntas, más conversaciones y ojalá que para todos haya sido algo
algo interesante y que nos queden ahí cosas dando vueltas en la cabeza. Y muchas gracias a quienes nos acompañaron, invitarles también a la próxima conversación que tendremos, que será sobre el tema un poco relacionado con esto último que estábamos hablando, pues no exactamente, pero por ahí va. A la luz de las pantallas florecemos, una pregunta en torno a la cultura del entretenimiento también, y pues como a la noción de cultura. Entonces el grupo de estudio es el último miércoles de este mes, el 29 de julio, y ya la conversación así por este streaming sería el 5 de agosto. Bueno, no sería más, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, hasta luego. Chao.